21º domingo del tiempo ordinario. Llegamos al final del capítulo 6 de San Juan. Aquí Jesús hace como una síntesis de todo lo que les había dicho, les había explicado a los judíos y a quienes lo escuchaban. De una manera se puede concluir o deducir del texto de hoy privada a los discípulos más cercanos. Jesús les da a conocer las implicaciones de todo ese mensaje. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¡qué enseñanza tan difícil! ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: esto los hace tropezar en la fe. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Esto es muy importante subrayar porque no solamente Jesús les dijo que Él era el pan de la vida, que quien lo acogiera estaría en Él y Él en Dios, y que resucitaría al final del tiempo, sino que ese comulgar, alimentarse con el cuerpo y la sangre del Señor, tenía una implicación directa. Es que la vida de aquel que se alimentaba de Jesús tenía que cambiar. Más adelante San Juan dirá: el que cumple los mandamientos permanece en mí y yo en él. Esto significa entonces que la comunión de Jesús, que la comunión eucarística lleva de una manera directa el deber de cumplir los mandamientos, de hacer en todo y por todo la voluntad del Señor, que a veces no es fácil, que es exigente, que nos pone en contravía de lo que el mundo está proponiendo, que exige como Él la renuncia, el dar la vida, el darse plenamente a los demás. Por eso, en la primera lectura del libro de Josué, capítulo 24, Josué tiene también esta experiencia con el pueblo de Israel. Ya Josué ha asumido las riendas del liderazgo del pueblo peregrino y al ver cómo el pueblo está en una lucha constante de seguir o no al Señor y como que de alguna manera está olvidando los beneficios que de Dios había recibido, había olvidado cómo el Señor le había hecho bajar pan del cielo, el maná, para alimentarlo en el desierto. Josué pues viene también ante ellos y les hace la siguiente reflexión, muy en sintonía de lo que muy tardíamente después Jesús dirá a los discípulos. Si les parece demasiado duro servir al Señor, escojan hoy a quién servir: a los dioses a quienes sirvieron sus padres en Mesopotamia, o bien a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ustedes. ¿Qué pregunta tan radical hace Josué a los israelitas? ¿Qué pregunta hace tan dura Jesús a los discípulos cuando les dirá: ¿también ustedes quieren irse? En el mundo que estamos viviendo hoy, duele ver cómo muchos que han recibido un día el bautismo, que han hecho parte o hacen parte de la Iglesia Católica, han entrado en un estado de indiferentismo, de frialdad e incluso de rechazo no solamente a la Iglesia institución, sino al mismo Dios. En días recientes me correspondió firmar un decreto de alguien
que me pedía que fuera excluido del bautismo, que fuera excluido de la iglesia y que, como no compartía los principios espirituales de la Iglesia Católica, para lo cual él no fue consultado el día del bautismo, que él pedía a esa persona que se le diera el decreto aprobando su apostasía, el irse de la iglesia. Créanme que cuando leía yo las motivaciones humanas, teóricas, con el soporte jurídico que esta persona presentaba, a mí personalmente se me aguaron los ojos. Me dio pesar, me dio tristeza. Sin embargo, siendo un acto libre, espero yo que racional y consciente de quien hace la solicitud, pues no me quedaba otro remedio sino dar el decreto de excomunión, que era lo que él pedía, esta persona pedía, y luego ya pues dar las anotaciones para que no se tenga más uso de su nombre como católico. Hay que decir, y estas personas todas tienen que entender, que no se deja de ser católico o cristiano por el acto libre de que no se llame católico. El bautismo marca un carácter indeleble. Otra cosa es que ante la sociedad, ante la comunidad, no se le reconozca o se identifique como miembro de la iglesia, pero ontológicamente, quien ha recibido el bautismo seguirá siendo cristiano. De hecho, si esta persona de la cual hago mención un día recapacita y dice quiero volver a la iglesia, no tiene que volverse a bautizar. Simplemente hace un acto público de profesión de fe y es reincorporado o reincorporada a la comunión eclesial. Esto que estoy diciendo hoy, lastimosamente, en muchos sectores es frecuente y duele. Unos lo piden explícitamente, como el relato que les hago, otros de manera implícita simplemente entran en la indiferencia y no tienen ningún vínculo espiritual ni comunitario con la iglesia. Hoy el Señor nos pone de presente eso, a todos nosotros. Las dos preguntas, la de Josué: si les parece demasiado duro servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Y la pregunta que hace Jesús a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Necesitamos volver al amor primero. Y qué bueno que la respuesta que nosotros diéramos desde lo profundo del alma coincida con las dos respuestas que en la primera lectura encontramos y luego en el Evangelio. Dirá el pueblo de Israel. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Hubo con esa pregunta de Josué una reactivización de la memoria, de la historia, del amor de Dios para con ellos, y el pueblo de Israel pues no tenía otra respuesta que dar desde lo profundo del alma, sino ratificar su fe en Yahvé Dios. Y Pedro, en nombre de todos los discípulos, y también, ¿por qué no en nombre de nosotros?, dirá: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Renovemos nuestra fe en el Señor. El mundo hoy nos está proponiendo muchas cosas, unas felicidades y unas alegrías que son pasajeras, efímeras, que se van como el humo, pasan rápido. El Señor nos ha pedido en este capítulo 6
que busquemos no el alimento que pasa, sino el alimento que perdura, el que da la vida eterna, el que nos exigirá, sí, coherencia de vida. La segunda lectura de hoy, tomada del libro de la carta de San Pablo a los Efesios, pues nos pone de presente la validez, por ejemplo, del sacramento del matrimonio. ¿Cuántas personas, siendo católicas, optan por otro tipo de uniones no sacramentales? Y entonces ahí es donde viene la pregunta y la coherencia. Sí, el Señor lo ha dicho. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Por eso el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y llegan a ser una sola carne. Sacramento esponsal. ¿Por qué a veces nosotros creemos que sabemos más que Dios? El sacramento del matrimonio nace del corazón de Dios porque Él espera de nosotros que seamos felices. Sí, queridos hermanos, al finalizar pues este ciclo del capítulo 6 de San Juan, en torno del pan de la vida, en torno de la Eucaristía, pidámosle pues hoy que al comulgar nos conceda la gracia de la perseverancia, de la coherencia, de la fidelidad al seguimiento del Señor. Y que por tanto haga de nosotros personas eucarísticas. Y que cuando vayamos al templo y nos pongamos de rodillas ante la presencia eucarística del Señor, podamos nosotros decirle siempre: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. A todos los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.